Muy buena tarde, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra segunda materia virtual, nuestra segunda sesión virtual, que lleva por nombre propiamente definición del concepto de trabajo, derecho individual del trabajo, relación del trabajo, los elementos dentro de una relación de trabajo, hablar propiamente del salario, de los contratos, de la estabilidad en el trabajo, de la suspensión en la relación de un trabajo, la disolución de la relación de trabajo y demás elementos importantes que son también de vital reconocimiento dentro de la materia propiamente del derecho laboral mexicano. Vamos a dar inicio, pues, propiamente con la definición del concepto de trabajo. Vemos que dentro de los derechos humanos, las generaciones específicamente de los derechos humanos, existe la segunda generación de los derechos humanos que es los que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y propiamente de acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al trabajo comprende propiamente el derecho de toda persona que tenemos a tener la oportunidad de ganarnos la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Este trabajo es un derecho humano fundamental y que es necesario para alcanzar una vida digna. Por tanto, todos nosotros como personas, independientemente de la parte del mundo en que nos encontramos, tenemos el derecho de poder realizar el trabajo, la actividad o el desempeño de la profesión que nosotros querramos, siempre y cuando sea lícito. El trabajo debe ser ejercido sin ningún tipo de discriminación y debemos o tenemos el derecho pleno y eficaz para poder ejercerlo. En ese mismo sentido, vemos que el trabajo es una actividad de nosotros como individuos que nos permite producir bienes, pero también realizar servicios para poder satisfacer nuestras necesidades personales y sociales, creando al mismo momento valores materiales y espirituales. Por tanto, el trabajo es comprendido no solo como un medio de supervivencia, sino también como un medio de bienestar porque permite el desarrollo personal y la aceptación e integración social de quien realiza una labor o un trabajo. Por eso cobra especial importancia todos aquellos trabajos que están integrados a la vida de la comunidad, como los de la población campesina e indígena. Es por ello que también resulta importante aclarar que el derecho del trabajo no solamente refiere al trabajo propiamente dicho y en consonancia el trabajo debe tener una remuneración. Esta remuneración es lo que nosotros conocemos como sueldo. El sueldo es la cantidad monetaria o en especie que, de acuerdo a lo que las partes, que en este caso es patrón trabajador, convienen, pues se lleva a cabo, ¿no? Y también se realiza el pago en el tiempo en que las partes lo acuerden. Puede ser por día, puede ser por semana, puede ser por catorcena, puede ser por quincena, puede ser por mes, puede ser por 6 meses, puede ser por obra determinada, puede ser por contrato. Repito, esto es de acuerdo a lo que las partes establezcan. Esto significa que dentro de una concepción amplia del derecho al trabajo incluye la realización tanto por los trabajadores independientes o que desarrollan labores por cuenta propia, como el de los trabajadores que prestan sus servicios a un empleador bajo la modalidad de un contrato de trabajo. Por ello, el derecho del trabajo se puede ejercitar por cuenta propia o en relación de dependencia. Vemos que también existen diferentes formas de definir el trabajo de acuerdo con las características culturales, con el desarrollo histórico de los pueblos y por ello el concepto del trabajo pues tiene una gran naturaleza política. Así existe el reconocimiento a partir de los instrumentos internacionales de los derechos humanos al establecer como derecho del trabajo aquel que debe desarrollarse en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales para la persona humana. Es por ello que el trabajo abordado como derecho humano tradicionalmente se ha entendido como el derecho a participar en las actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y el derecho a poder participar en los beneficios obtenidos mediante estas actividades conjuntas en una medida que garantice el nivel de vida adecuado. Por medio del trabajo se busca la participación en el mercado laboral
de todas aquellas personas que quieran trabajar, lo que supone en ese momento o en ese sentido la distribución del trabajo de una manera que permita la participación de todos en la economía, de acuerdo con el nivel de educación, de capacitación, de acceso a los recursos, a las preferencias de la persona en cuanto al modo de poder ganarse la vida. Es por ello que, según el principio enunciado en la Declaración de Viena de 1993, todos los derechos están interrelacionados, son universales, son inalienables, son indivisibles, son irrenunciables, son interdependientes. Y bajo esa perspectiva, bueno, el derecho del trabajo está ligado fundamentalmente para el ejercicio de otros derechos como la vida, como la dignidad humana, como la igualdad, como la alimentación, como la vivienda, como la educación y entre otros. Por ello, resulta evidente que el trabajo es un medio para poder alcanzar el desarrollo y también para poder satisfacer las necesidades básicas del ser humano. En ese sentido, el concepto de trabajo digno, vemos que independientemente de la posición político-económica, es claro que el derecho no se refiere a cualquier tipo de trabajo o a la participación en cualquier tipo de actividad económica, sino al trabajo que no se encuentra sometido a condiciones de explotación, de peligro o que es impuesto a amenazas y por el contrario, ¿no? Que cumple con un mínimo de condiciones que permitan la realización de todos los derechos de los trabajadores que se encuentran previamente conferidos tanto en instrumentos jurídicos internacionales como también en nuestros instrumentos jurídicos de índole nacional, como por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, y que incluyen conceptos relacionados con la dignidad del trabajo. Para satisfacer este derecho, pues no únicamente basta tener un trabajo o una ocupación, sino que propiamente este trabajo sea digno. El trabajo digno, vamos a entenderlo como aquel que realiza en condiciones propicias que garantizan al trabajador la satisfacción más plena de todos sus derechos, enunciando de manera exhaustiva el derecho internacional de los derechos humanos. Un criterio importante para poder determinar el trabajo digno es cuando no está sometido a ningún tipo de explotación o que no se vean sometidas en alguna forma a las personas, ¿no? Al trabajo. Por ello, debe estar generalmente relacionado con los elementos básicos del trabajo, como la prohibición del trabajo forzoso, la no discriminación en todos los niveles del empleo, la capacitación, la remuneración, la seguridad, la salubridad, entre otros aspectos que se deben tomar en consonancia. La legalidad o en su caso la ilegalidad del trabajo no determina por sí mismas que el trabajo sea digno, pues puede darse que trabajos lícitos sean indignos y violen las normas sobre derechos del trabajo. La palabra digno hace referencia a algo que es mínimamente aceptable, tanto por sus condiciones como por su remuneración. La Asamblea General de las Naciones Unidas señaló en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social que el progreso y el desarrollo propiamente dicho, exigen que se garantice el derecho de toda persona a trabajar y a la participación de todos los miembros de la sociedad en un trabajo productivo y socialmente útil. Esto de conformidad con los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios de justicia. Todo ello en aras de procurar condiciones que lleven a una auténtica igualdad entre los hombres y entre las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo, como principal centro de formulación de normas laborales internacionales, vemos que es aquella que se ocupa previamente de promulgarlas, de desarrollar programas en materia de trabajo digno y también de señalar los aspectos económicos, sociales y políticos. Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional aboga por el respeto al derecho del trabajo y que éste sea digno, pues existen problemas importantes para que esto se haga efectivo. Y por tanto, muchos países miembros de la Organización Internacional del Trabajo principalmente optan por la disminución de oportunidades de empleo y el deterioro de las condiciones laborales. En ese sentido, es importante que también nosotros veamos que de manera específica el artículo 123 constitucional establece el reconocimiento del derecho humano al trabajo. El origen de la legislación laboral mexicana vemos que se encuentra soportada en el artículo 123 de la Constitución y que fue promulgada en el año de 1917, en la que se constituyó una derivación del artículo quinto, ya que al discutirse el texto del precepto, bueno, pues vemos que se empiezan a tomar en consonancia este tipo de opiniones para que de una manera pues mucho más amplia se reconociera el derecho de las personas para poder ocupar un trabajo y para poder desarrollarlo de manera íntegra o de manera cabal. Emanado del trabajo, que ya vimos que es esta relación que existe entre dos o más personas, que dicho sea de paso, a una de ellas se le denomina patrón, a la otra se le denomina patrón, y que este vínculo que une a ambas, pues propiamente da cabida a la relación de trabajo.
La relación de trabajo es este nexo jurídico entre empleadores y entre trabajadores y existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta sus servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. A través de la relación de trabajo, como quiera que fuese la definición, se establecen derechos, pero también se establecen obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador. La relación de trabajo ha sido continua y siendo el principal medio de acceso a los trabajadores a los derechos, pero también a los beneficios asociados con el empleo. Todo ello para poder consagrar el trabajo y para también poder garantizarle su seguridad social. La existencia de una relación laboral es una condición necesaria para la aplicación de las leyes del trabajo y de seguridad social que están encaminadas o destinadas a los empleados. Es por ello que es el punto de referencia clave para poder determinar la naturaleza y los alcances de los derechos y de las obligaciones de los empleadores respecto de sus trabajos. Vemos que es importante que nosotros también conozcamos que dentro de las formas más importantes de los fenómenos cada vez mayores y extendidos de los trabajadores dependientes carecen de protección por uno o varios de los siguientes factores. El ámbito de la ley es demasiado estrecho o es interpretado de forma demasiado restringida. La formulación de la ley es insuficiente o ambigua, por lo que su ámbito de aplicación es confuso. La relación del trabajo está disfrazada. La relación es objetivamente ambigua, dando lugar a dudas sobre la existencia real de una relación de trabajo. La relación de trabajo existe claramente, pero no queda claro quién es el empleador, cuáles son los derechos del trabajador y quién responde ante ellos. Por tal motivo, vemos que para que exista una forma garante y protectora de los derechos humanos y específicamente del derecho humano al trabajo, pues emanado de nuestra ley primaria, que es nuestra constitución política, que lo regula en su artículo 123, pues se crea una ley supletoria, que es propiamente la Ley Federal del Trabajo. Cuando nosotros hablamos de la Ley Federal del Trabajo, vemos que esta ley es de observancia en toda la República Mexicana y emana previamente de lo establecido en el artículo 123, apartado A de nuestra Constitución, en donde nos indica que las normas que se consagran en materia de trabajo, pues tienen a considerar o a conseguir el equilibrio entre los factores de producción, pero también de justicia social, así como de propiciar un trabajo digno y un trabajo decente en todas las relaciones laborales. Hablamos, como hace rato citábamos, que el trabajo digno decente es aquel el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, que no existe ningún tipo de discriminación por origen étnico o nacional, por razón de género, por razón de edad, por condición de discapacidad, por condición social, por condición de salud, por religión, por condición migratoria, por opiniones, por preferencias sexuales, por un estado civil, y que en ese sentido se tiene acceso a una seguridad social, que se percibe también un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y que se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para poder prevenir los riesgos de trabajo, ¿no? También se dice que el trabajo digno, decente, incluye el respeto restricto a los derechos colectivos de trabajo, como la libertad de asociación, de autonomía, del derecho a huelga, de contratación colectiva y demás, ¿no? Se tutela también la igualdad sustantiva o de hecho de los trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva, pues es aquella que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales, tanto de mujeres como de hombres. Vemos pues que el trabajo es un derecho y es un deber social, no es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y las dignidades de quien lo presta, así como el reconocimiento y las diferencias entre los hombres y mujeres para poder obtener su igualdad ante la ley, ¿no? En ese sentido vemos también que deben de evitarse cualquier tipo de hostigamientos, de acoso sexual o acoso laboral en materia de trabajo. Vemos también que debe de reconocerse todas aquellas actividades que son inherentes y que por tanto no se podría impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siempre y cuando sean lícitos. En el ejercicio de estos derechos solo podrá velarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan a la sociedad.
Vemos también que las disposiciones que comprende la Ley Federal del Trabajo pues son de orden público y no producirá ningún efecto legal. Vemos también que las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha en que entra en vigor, ¿no? Vemos también que el trabajador es considerado como toda aquella persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Y en ese sentido se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Sus funciones de confianza, las dirección, son funciones propiamente en ese sentido, las de inspección, las de vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o del establecimiento. El patrón será aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o de varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Se dice también que cuando nosotros estemos tocando los puntos relativos en materia del trabajo, existen también las relaciones individuales del trabajo. Cuando hablamos de relaciones individuales del trabajo, estas se encuentran comprendidas en el capítulo primero, artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que la relación individual del trabajo va a ser cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual del trabajo es cualquiera que sea su forma o denominación y es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere este reconocimiento y este contrato producen los mismos efectos. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta el trabajo personal y el que lo recibe. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones que previamente la ley lo establece. Los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan, del tribunal, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Se dice también que los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que correspondan. Se indica que queda prohibido el trabajo de menores de 15 años. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Es importante también que indiquemos que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito. Cuando no existan contratos colectivos aplicables, serán 12 ejemplares por lo menos, de los cuales uno quedará en poder tanto del patrón como otro quedará en poder del trabajador. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener diferentes requisitos, como cuáles, bueno, el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil, la clave única de registro de población, el RFC y el domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba, deberá indicarse. También el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada laboral, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme lo que dispone la propia ley. Las otras condiciones de trabajo como días de descanso, vacaciones y todas aquellas que convengan al patrón y al trabajador. Se dice que previamente también la falta de escrito dentro de las condiciones de trabajo del contrato no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas del trabajo y de los servicios prestados, pues en ese sentido no invalida la relación del trabajo, es decir, se establece la relación patrón-trabajador.
Si no se hubiese determinado el servicio, los servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género del que forme el objeto de la empresa o establecimiento. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará las condiciones del trabajo que se deban hacer constar por escrito, que deben indicar los gastos de repatriación que quedan a cargo del empresario, las condiciones de vivienda decorosa e higiénica, la forma y condiciones en las que se otorgará el trabajador y el de su familia, los mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades a las que podrá acudir en el extranjero. El patrón señalará en el contrato de su domicilio dentro de la República para todos aquellos efectos legales. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o el permiso emitido por las autoridades consulares o migratorias del país donde se prestan los servicios. Y una vez que el patrón comprueba en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ha cumplido con las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito de que esto hubiera sido determinado. También se indican las circunstancias cuando son trabajadores mexicanos. Es importante también señalar que queda prohibida la utilización de menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República. También se establece que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador solo da lugar a su responsabilidad civil sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Se indica en ese mismo sentido, se dice que el incumplimiento de estas normas pues también conlleva esta responsabilidad civil y que es nula la renuncia que hagan los trabajadores en cuanto a los salarios devengados, de las indemnizaciones y de todas aquellas prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea su forma o denominación que se le dé. Todo convenio y todo convenio que haya sido acordado por las partes y todo lo convenido o la liquidación para poder ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o ante el tribunal según corresponda, quien lo aprobará, siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio se ha celebrado sin la intervención de las autoridades, pues será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez propiamente la totalidad o el resto de las cláusulas convenidas. Es importante señalar que en los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar los derechos de los trabajadores observarán las determinadas normas. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados y cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará probablemente con lo que mandata el artículo 437 de la Ley Federal del Trabajo. Es importante también señalar la duración de las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o por tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrán estar sujetas a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su propia naturaleza. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse cuando lo exija la naturaleza del trabajo y cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y los demás que la propia ley también lo establezca, ¿no? Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales coteables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinada o por la inversión del capital determinado. Si vencido el término que hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure esta circunstancia. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo de prueba, el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.
Es importante también citar que se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón con el fin de que adquiera conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La relación de trabajo con periodo de prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Cuando concluyan los periodos de prueba o capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquello se computará para efectos del cálculo de la antigüedad. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero los pactos podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades temporadas o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año, ¿no? Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. La sustitución de un patrón no afectará la relación de trabajo de la empresa o del establecimiento. El patrón será sustituido, será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de la relación de trabajo que la propia ley establezca. El término de 6 meses a que propiamente se establezca, las leyes nacidas se tomarán en cuenta y subsistirán para las responsabilidades del nuevo patrón. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestación del servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el patrón, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida por sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiesen dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores ante las utilidades de las empresas y sus semejantes, y la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos que sean necesarios para la prestación de los servicios cuando sea imputable al trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad y la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. En los casos en que la autoridad competente emite una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que impliquen la suspensión de labores, se establecerá lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de la ley. En ese sentido, también estamos hablando que es importante establecer las rescisiones de la relación de trabajo. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad en los siguientes supuestos. Engañar al trabajador, engañarlo el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiesen propuesto, recomendado, con certificados falsos o referencias en los que se atribuye al trabajador con capacidad, aptitudes o facultades que carezcan. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, de sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o del establecimiento. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos que se han citado anteriormente. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo o alguno de los actos previamente citados. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que se habla en la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia, ¿no? Comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido, inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual
contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con prejuicios de la empresa, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este caso exista alguna prescripción médica. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando es imputable al trabajador y exceda del periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que en materia de trabajo hace referencia. Vemos, pues, apreciables compañeros, que esto es muy importante que nosotros conozcamos para que también sepamos cuándo estamos nosotros incurriendo en una responsabilidad y cuándo es atribuible directamente a nuestro patrón. También es importante saber la terminación de la relación del trabajo y se dice que son causas de terminación de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de esta ley, la incapacidad físico-mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a que se refiere el artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. Vemos también que es importante conocer qué son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley Federal del Trabajo y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para los trabajadores iguales, sin que puedan establecerse diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico, de nacionalidad, de sexo, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, de condición de salud, de religión, de opiniones, de preferencias sexuales, etcétera, ¿no? Los trabajadores podrán desempeñar las labores o las tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. El trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. La jornada de trabajo, vemos que es el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para poder prestar su servicio. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder las máximas legales, que son de 8 horas. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde de cualquier modalidad equivalente. La jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, de 7 la nocturna y de 7 horas y media la mixta. Para fijar la jornada de trabajo se observa lo dispuesto en el artículo 5º, fracción tercera. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. En los casos de siniestro o de riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias, ni tampoco de 3 veces a la semana. Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a la hora de la jornada.
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido dentro de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario, que exceda de 9 horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los 2 de descanso semanal. Vemos también, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar analizando dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también dentro de nuestras cápsulas informativas. Deseando haya sido de su importancia y también de su aplicación en su vida diaria. Quedo a sus apreciables órdenes. Cualquier circunstancia tiene mi número personal y les deseo excelente día. Hasta luego.